Hola, buenas tardes. En 2-3 minutos, chicos, empezamos. Bueno, ¿Están leyendo? ¿Están haciendo apuntes? Sí, profesor. Bien, bien. ¿Ya hay fecha de parcial? No, ¿no es cierto? El 2 de octubre, buenas tardes. 2 de octubre, perfecto. Y hasta el momento es presencial, ¿no es cierto? También. Hasta el momento es presencial. Ok. Bueno, hoy vamos a ver, estamos en la unidad 4, el derecho en el medioevo y en la emergencia del mundo moderno. Yo voy a hablar del punto 4.1, la cultura jurídica bajo el medioevo y la recepción del derecho romano. Ustedes ya vieron, en la primera materia ya ven algo de la Edad Media, ¿no es cierto? Sí, en derecho político. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a hacer un repaso bien rápido de cuáles eran las características de la Edad Media, para luego entrar en el mundo del derecho, en la Edad Media. Bueno, la Edad Media es el periodo que continúa al llamado Edad Antigua. Tiene su inicio con la caída del Imperio Romano de Occidente. Vamos a ver cómo Roma incide, el Imperio Romano incide en la Edad Media en su conjunto. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, hacia fines del año 500, es que se da inicio a la etapa llamada Edad Media, y la finalización va a ser con la caída del otro imperio romano, que es el de Oriente, el llamado Imperio Bizantino, que va a ser a finales de 1400. Así que, como ven, son 1000 años aproximadamente en los que transcurre el periodo llamado Edad Media. Algunos autores no tienen en cuenta la caída del Imperio Romano de Oriente para la caída, el fin de la Edad Media, lo asocian al descubrimiento de América en 1492, otros incluso también lo asocian a la invención de la imprenta, pero generalmente es más aceptado la asociación a la caída del Imperio Romano, tanto de Occidente como de Oriente. Es una etapa, como dije, muy antigua, que viene precedida de una cultura muy importante, la cultura griega y romana. Por eso es que muchos interpretan como que esta es una etapa oscura en cuanto a la cultura, en cuanto a las ciencias, también comparada con la etapa que le sigue, que es la Edad Moderna, con el humanismo y el Renacimiento. Pero bueno, consideran como que hay un atraso, un retroceso cultural, social, pero vamos a ver que hay cosas que podemos destacar de esta etapa en la Edad Media. La división, bueno, algunos autores la dividen en 2 etapas. Yo estoy más de acuerdo con que sean 3 etapas. La primera etapa es la temprana Edad Media, que es desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V, hasta el siglo VIII. En esta etapa
se da lo que es la fusión de culturas, la fusión entre la cultura germana y la cultura romano-latina. Mientras sucede la desintegración, porque no fue de un día para el otro, fue el paso de un imperio a las monarquías que se instauraron con la llegada de los germanos, que como les digo no es de un día para el otro, y también, bueno, es el comienzo del cambio de sociedad, de una sociedad en lo económico esclavista a un sistema feudal. La segunda etapa es la llamada Alta Edad Media, que va de los siglos IX al siglo XI. Es acá cuando ya está instalado el sistema feudal. Bueno, ustedes saben cómo era el sistema feudal. Había un señor feudal, dueño de las tierras. Estaban los vasallos, los campesinos que trabajaban la tierra. Solamente se reservaban para su comida diaria, el resto iba todo para el señor feudal. A él también le pagaban los impuestos. Y luego rendía cuentas al rey. Ese básicamente muy acotado lo que era el sistema feudal. Por eso vamos a ver que en esta etapa, en cuanto a la sociedad, va a haber personas muy privilegiadas y personas no privilegiadas, medio abandonadas, casi sin derechos, como son los vasallos. La última etapa es la llamada Baja Edad Media, que va de los siglos XII al siglo XV, donde comienzan a ocurrir muchos cambios políticos, económicos, culturales. Quizás lo más importante es lo económico. Es también la etapa donde comienzan las cruzadas, la guerra por la recuperación de Jerusalén con los musulmanes. Comienza la caída por las pestes, las malas cosechas y demás, una ida de los campesinos a las ciudades. Y bueno, todos estos hechos van a desembocar luego con la caída también del Imperio de Oriente, que va a dar por finalizada la etapa de la Edad Media. Las monarquías europeas se fueron desarrollando durante toda esta etapa, no sin dificultades, con muchos levantamientos, muchas guerras, hay muchos cambios, hay mucha creación de diferentes reinos, y va a tener mucha influencia en toda la etapa, en estos 1000 años de Edad Media, lo que es el cristianismo con la Iglesia Católica. Al final, en la última etapa, en lo que es la llamada Baja Edad Media, sobre el final, se va a dar el nacimiento a una nueva estado social, un nuevo grupo, que va a ser la burguesía. Bueno, ya ahora lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. ¿Cómo era la economía en la Edad Media? Bueno, lo dije así, ya me anticipé, se pasó de un modelo esclavista a una producción feudal. El rey concedía la tierra a los señores feudales, y esa tierra era trabajada por los campesinos, ¿a cambio de qué? A cambio de darle, por supuesto, un espacio, un lugar de tierra, donde tenían su humilde vivienda, y estos, a su vez, con lo que trabajaban, lo que producía la tierra, pagaban al señor feudal. Ese era el sistema feudal, y se lograba de esta manera cubrir en parte las necesidades económicas y sobre todo de protección que tenían los campesinos. Fíjense que con la incursión de los germanos, todo este territorio que estaba en paz, que era el Imperio Romano, un imperio centralista, dominado desde Roma, con la llegada de los germanos y con la caída del Imperio Romano, se va a todo ese territorio enorme que cubría casi toda Europa, se va a disgregar en distintos reinos que no, por supuesto, se generaron amistosamente. Fueron todas guerras, batallas, muertes. Entonces era por eso que el campesinado necesitaba protección, y esta protección la obtiene
de los señores feudales. Como les dije, es una etapa eminentemente agrícola, producto de las guerras. Se termina con el comercio, finaliza el comercio, las ciudades decaen, por supuesto, casi que desaparecen. Entonces, por eso que este modelo feudal se basa básicamente en la agricultura. El comercio, ustedes tengan presente que durante toda la etapa de Grecia y Roma hubo un gran comercio. Recuerden también las grandes ciudades que hay en Italia, que comercian con Oriente, con los países musulmanes. Hay un gran desarrollo en cuanto a la navegación, y todo esto es aprovechado, y hay un comercio muy importante con lo que antes se consideraba Oriente, que era toda la parte de China. Como les dije, con el comienzo de las guerras, este comercio va a ir en decadencia, y por eso las ciudades decaen, decae el comercio, y toda esta población se va al campo a trabajar la tierra para tener su sustento diario, dando lugar al feudalismo. En cuanto a las clases sociales, estaba dividido. Como les dije antes, había un sector que era, acá me preguntan, ¿qué pasa si un señor deudal se endeuda? En general, ahora lo vamos a ver, en general ese territorio, si se endeudaba, si no podía pagar, por supuesto perdía ese territorio, y en muchos casos, estos territorios quedaban en manos del clero, de los obispos. El cristianismo con la iglesia fueron uno de los grandes favorecidos también de esta etapa. Les decía, la organización social. La nobleza estaba compuesta por el rey y los señores feudales. El rey era la máxima autoridad, era el que mandaba a los señores feudales, y estos señores feudales se encargaban del dominio de los vasallos, de los campesinos. Estos reyes requerían el impuesto que era pagado por los feudales, y los feudales lo cobraban por medio de los campesinos. El clero, como recién le estaba contestando ahí esa pregunta, era una clase también privilegiada, apoyada por la iglesia. Ustedes fíjense, la iglesia en los primeros años, desde el nacimiento de Cristo, fueron perseguidos, asesinados, y luego comienza a generar una gran institución y un gran poder en esta etapa de la Edad Media. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, son varios motivos que le dan ese impulso a la institución religiosa. Pero bueno, el clero no solamente tenía sus conventos, sus monasterios, sino también tenía grandes extensiones de tierra, favorecidas muchas veces por el Papa. Y en casos también, por ejemplo, como me preguntaban recién, cuando un señor feudal perdía su territorio, que no era muy común, porque siempre obtenía el pago de los impuestos, incluso con la muerte de los campesinos. Que, como les dije, la porción más débil, no tenían privilegios. Su ventaja era que tenían un lugar, una tierra para cultivar, tenían muy poco alimento, porque no es que se les dejaba en exceso, era muy limitado. Cuando venían las cosechas malas, las sequías y demás, tenían que conseguir igual un mínimo para el señor feudal. Eran prisioneros de ese territorio, no podían salir de él. En caso de salir de él eran perseguidos, y se les daba muerte. La pena por salir de su feudo era la muerte. Entonces era un sistema muy tirano, de una explotación muy grande para la gente más desprotegida, ¿no? ¿Qué pasaba con la educación? En la Edad Media la educación, como les dije, la Iglesia tenía el poder del conocimiento. Para quienes fueron seguidores de Game of Thrones, eso se ve muy bien, como todo en las bibliotecas, y todo el conocimiento, y todos los que estudiaban eran monjes. Ellos conservaban ese conocimiento,
ellos se reservaban entregar ese conocimiento a quien le convenía o a quien querían. Se entregaba, por supuesto, a quienes estudiaban religiosamente, cuando estudiaban, por ejemplo, temas ahí en los conventos. De esa manera, ahí sí abrían sus bibliotecas, que estaban todas en latín. También hay que tener en cuenta que gran parte de la población, más del 80% de la población en Europa era analfabeta, así que era muy poca la gente que podía estudiar y muy poca la gente que podía conocer también el latín. Esto va a ir cambiando, vamos a verlo en el transcurso de la Edad Media, con la llegada en la etapa de aproximadamente en el siglo XI y XII, con el advenimiento de las universidades. Ahí va a cambiar, la sede del conocimiento van a estar en las universidades y van a tener accesos también la población sin depender de la Iglesia. La Iglesia se instaló luego de la caída del Imperio Romano como una institución de las más fuertes. Muchos o casi todos los reyes llegaron a dominar los extensos territorios con negociaciones con el Papa. Necesitaban la bendición del Papa para ser coronados. Entonces ahí comenzaba el negocio, entre comillas, entre la Iglesia y el Estado. La riqueza la obtenían del diezmo, que era el 10% de lo que obtenían toda la gente, todos los trabajadores, todos los campesinos, todos tenían la obligación de pagar el diezmo, que era exigido por la Iglesia, y por supuesto, como no pagaban impuestos, eran favorecidos por esta situación. Ahora, ¿qué pasó? La Iglesia fue una sede de gran poder, no solamente religioso o espiritual, sino también tuvo un gran poder político, por esto que les decía antes, que negociaban con los reyes para conceder esos reinados, y por otro lado competía en cuanto a poder con los estados o con estos reinos. Esa disputa, por supuesto, son dos andariveles diferentes, pero en definitiva era una lucha de poder entre las dos instituciones más poderosas, que eran los reinos y la Iglesia católica. Acá, bueno, por supuesto, había maneras de presión. Por ejemplo, una muy común por parte de la presión de la Iglesia era la famosa excomunión, no les permitían tomar la comunión a las personas que se oponían a los fines de la Iglesia católica. Entonces, de esa manera podían llegar a someter a presión al poder de los reyes y de los señores feudales. Vamos a ver ahora, yo dele relojear la redundancia del reloj, porque todos los temas son extensos, y la habilidad nuestra, chicos, para mí se sintetiza en justamente sintetizar. ¿Qué pasó con el derecho en la Edad Media? Acá es uno de los puntos, entiendo, positivos de esta etapa oscura, que se la considera como un atraso cultural o científico. En cuanto al derecho, yo creo que es un gran avance, porque es en la etapa donde resurge... Perdón, acá me están haciendo preguntas. Yo prefiero a los últimos 5 minutos dejar las preguntas, chicos, así no perdemos el hilo, si no nos vamos retrocediendo. Les pido por favor. Perdón, disculpa, querido. Sí, Horacio. Bueno, pude entrar. Mi tema es muy largo, así que bueno. Norberto me confirma que no tiene problemas, que no puedo ingresar, así que yo recién puedo entrar ahora. ¿Está bien? ¿Me puedo extender entonces un poco? Y vos manejate. Mi tema es muy largo, yo tengo 2 puntos, así que... Bueno. Porque siempre, viste, uno anda con las corridas por el tema del tiempo, pero bueno, me das un poco más de tranquilidad, gracias. Vos manejate, que yo doy 2 puntos. Buenas tardes a todos, chicos. Disculpen porque tenemos problemas con una computadora. Buenas tardes a todos. Adelante, doctor, por favor. Bueno, acá entramos en el tema quizá más importante de la unidad, que es el tema del derecho en la Edad Media.
Como les dije, para mí es uno de los puntos positivos de la etapa medieval, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasaba con el derecho en la Edad Media? Un imperio romano instalado durante siglos, donde regía un solo derecho, que era el derecho romano, en todos los estados que habían sido conquistados. Un solo derecho, un lugar donde se centralizaba el poder, que era Roma. ¿Qué pasó con la llegada de los pueblos germanos? Con la llegada de los germanos se establecieron numerosos reinos, se atomizó todo el imperio romano, entonces cada uno de estos reinos, cada uno de estos pueblos germanos introdujo su propia legislación. Por eso que viene acá a complejizarse el tema, porque se dieron tres situaciones. En algunos lugares los germanos ganaban un territorio, creaban un reino e imponían su legislación al pueblo dominado. Esa era una situación. Otra situación, un tanto menor, era en la cual el pueblo germano conquistaba y respetaba el derecho romano que estaba ejerciéndose desde antes de la caída del Imperio Romano, pero eran los casos menores. Pero en la Edad Media se dio un caso muy particular, que es que en general, en casi todos los reinos, es que se permitió la vigencia de los dos derechos, tanto la legislación germana como la legislación romana. No solamente se permitió en cuanto al derecho, también culturalmente, las costumbres y demás se respetaron. Esto fue lo que ocurrió en general en la Edad Media, que es un caso bastante particular, porque porque tenían el derecho al haber triunfado y ganado un territorio, conquistado un territorio, tenían derecho los pueblos germanos a imponer costumbres, cultura y por supuesto el derecho. Pero no fue así lo que pasó. Lo que pasó, como les dije, fue que rigieron durante esta etapa medieval, en la mayoría de los reinos, los dos derechos, las leyes germanas y las leyes romanas. Dentro de las leyes germanas, la más importante, el código que agrupó la mayor cantidad de normas, es el Código de Eurico. Perdón, me están acá. Bueno, el Código de Eurico. Eso en cuanto a la legislación germana. Y en cuanto a las leyes romanas, el código más importante fue el denominado Código de Alarico. Es un código en territorio visigodo que se creó en España. Participaron para su creación juristas eclesiásticos nobles y fue de aplicación en un sector muy amplio de territorio dominado por los germanos, y se permitió la utilización de esta legislación, que en definitiva era una acumulación de normas romanas. En este código se incorporaba casi todo el derecho romano, con alguna variante respecto a la costumbre regional, el derecho consuetudinario. Entonces, ese código que rigió durante varios siglos fue uno de los más importantes en esta etapa. La pregunta acá que surge es, pero si había un contrato, si había un acuerdo, ¿cuál era la ley que regía? ¿Qué era? ¿La germana o la romana? ¿El código de Eurico o el de Alarico? ¿Cuál era la legislación? Acá lo que se puso en práctica fue una práctica que se usaba en Roma, que se llamaba processio juris. ¿Qué es el processio juris? Era mediante una institución que permitía a los contratantes a elegir libremente cuál era el derecho o la ley que iba a regir en esa relación jurídica, en ese contrato, en ese vínculo. ¿Está bien? Entonces, había un contrato comercial, había un contrato, una compraventa y demás, las partes
designaban cuál era la ley que los iba a regir. Esto se llamó processio juris. Es muy importante porque de esa manera se determinaba, si no, no se sabía, se hacía un contrato y después cada uno le daba las consecuencias de acuerdo a la ley que adoptaba. ¿Me entienden esto? Esto es importante. Bueno, esto que estoy contando no fue al inicio de la Edad Media. Esto fue también pasada, estamos en la etapa de la Edad Media Alta, estamos en los siglos X y XI. Por eso, en síntesis, podemos decir que durante muchos siglos, toda Europa vivió sin leyes que las rijan, ni tribunales. O sea, cuando había un conflicto, no había un tribunal a donde acudir para resolverlo. Y acá también va a ponerse en práctica lo que yo decía anteriormente respecto de la Iglesia, el poder que tiene la Iglesia, el respeto que tenía el clero. Entonces la mayoría de las controversias jurídicas las resolvía el obispo, iban a un convento y le sometían su caso a la decisión del clérigo del lugar. Y según lo que él decía era el término palabra santa. Resolvía el conflicto el cura del lugar o del feudo. Esta práctica, chicos, que quizá les parezca, no sé, extraña o muy llamativa, o que fue algo muy excepcional, les quiero decir que durante la existencia del virreinato del Río de la Plata y muy adentrado la Revolución de Mayo, la época independiente, todavía muchas cuestiones, estoy hablando del año 1870, 1880 incluso, todavía en nuestro país muchas controversias las resolvía el párroco del lugar, para que vean esta costumbre instalada en la Edad Media, cómo se fue expandiendo y adoptando en distintos lugares como fueron las colonias. La etapa más importante o de mayor evolución en cuanto al derecho va a ser cuando surgen las universidades. Ustedes quizás ya lo saben, pero las primeras universidades son la de Bolonia, en Italia, la de Oxford, en Inglaterra, para el año 1100 aproximadamente, y entonces ahí los estudiosos, ya va a haber jurisconsultos que van a estudiar el derecho y lo van a dar a conocer, de una manera muy particular. Ahora vamos a ver cómo es que se estudiaba el derecho y quiénes lo estudiaban. Bolonia, en el año 1200, 1250, era conocida la universidad como la antorcha del derecho, porque era un lugar especializado en el estudio del derecho romano vulgar, el derecho privado romano. Vamos a ver que para esto, ¿qué es lo que surgió? ¿Qué aporte hicieron unas personas que se dedicaron a estudiar el derecho, sobre todo, como les decía antes, en la Universidad de Bolonia? Para esto, en primer lugar, tengo que aclararles, no sé, por si no conocen la terminología, lo que es una glosa. Una glosa es un término que se utiliza cuando uno hace sobre un libro una anotación, que la puede anotar entre las líneas, la puede anotar a un costado. Eso se llama una glosa. Bueno, si soy más específico, una es glosa interlineal y la otra es glosa marginal. Pero bueno, esas anotaciones se llaman glosas. ¿A qué viene esto? Cuando el siglo XI está transcurriendo, suceden hechos importantes. Ya estamos por entrar en la etapa de la Edad Media Baja. ¿Por qué se da la Baja Edad Media? ¿Por qué empieza a cambiar la sociedad feudal? En primer lugar, comienzan a disminuir las invasiones de los países nórdicos, de los vikingos.
Esto trae paz en en los distintos feudos, en las distintas ciudades que habían sido casi abandonadas al principio de la Edad Media, y comienzan a renacer. Hay otro hecho importante: comienza a decaer el comercio con los países musulmanes. Esto tiene que ver con la existencia de cada vez más numerosos piratas, entonces no era seguro el tráfico marítimo, entonces el poder náutico que tenían los musulmanes va decayendo. ¿Y todo esto qué hace? Hace que se genere un comercio entre los mismos pobladores, y comienza entonces a renacer en lo que es el comercio en la ciudad. Las ciudades comienzan a ser repobladas, comienza a evolucionar la artesanía, la industria, y nace incipientemente al principio una nueva clase social que se dio a llamar la burguesía. La burguesía no eran sino que personas que habían venido de los feudos, de los campos, a trabajar a las ciudades y adaptaban o conocían alguna actividad, y de esa manera comenzaron a trabajar y se creó esta nueva clase social. Así fueron renaciendo las ciudades. Con el renacer de las ciudades, renació el comercio. Comenzó el comercio entre las mismas ciudades, porque se necesitaban la producción, expandirla, hacerla conocer en distintas localidades. Pero había un derecho por el cual se podía comerciar con seguridad, podían estar todos de acuerdo en un derecho que los rija. Como les dije, no. Estaban algunos que adoptaban el derecho germano, otros el derecho romano, entonces dificultaba mucho el comercio. Sí podían hacerlo entre los habitantes de un mismo lugar, pero no entre distintas ciudades. Este es uno de los problemas. Otro problema, ¿cuál era? Que existía para el estudio del derecho. La falta de papel. No había papel en esta etapa de Europa. Estamos en el siglo XI, siglo XII, están surgiendo las universidades y no había papel. Entonces, ¿qué es lo que se utilizaba para escribir? Papiros. ¿Y los papiros de dónde se obtenían? Del Nilo. Pero ¿cuál era el inconveniente? Que todo lo que era Egipto estaba tomado, había sido conquistado por los musulmanes, y los musulmanes estaban en guerra con los países, con los reinos germanos, por las cruzadas, por la lucha por Jerusalén. Entonces era muy difícil obtener material donde escribir. No había papel, no había papiros. Entonces, ¿qué surgió? Surgió la idea de que los textos romanos, los libros de derecho romano, escritos en latín, hacerle anotaciones a los costados, al margen o entre líneas, y por eso nació la escuela de los glosadores. La escuela de los glosadores, chicos, es uno de los hechos más importantes de la Edad Media, porque son un grupo de estudiosos del derecho que van a dar a conocer no solamente el derecho romano, sino también lo van a ampliar con estas anotaciones, con este estudio. Y también lo van a ir ayornando, ajustando a la nueva sociedad que va surgiendo. Los textos clásicos del derecho romano, que habían estado por más de 500 años casi abandonados, van a surgir en la etapa del crecimiento de las universidades, con el nacimiento de las universidades. Entonces va a ser de consulta, les diría, casi diaria, sobre todo por todos los estudiosos, por todos los glosadores. Acá va a ser el libro de cabecera de toda esta gente, va a ser el Cuerpo del Derecho Civil. El término en latín es Corpus Iuris Civilis. Esta obra fue ordenada por Justiniano y fue una compilación de todo el derecho romano antes de la caída del Imperio de Oriente, porque fue creado en Bizancio. Entonces es una obra muy importante,
que fue resurgida en la Universidad de Bolonia, fue reestudiada y ayornada, actualizada por los glosadores. Esta obra de los glosadores, que fue por cientos de años la práctica común, hasta casi con la llegada de la imprenta, porque era la única manera que tenían los estudiosos del derecho de dar a conocer su conocimiento y su estudio, dar a conocer sus conclusiones, dar a conocer su estudio, y también traducir, porque como les dije antes, todos estos textos estaban en latín. Ya cuando estaba por terminar la Edad Media, siglos XIII y XIV, los glosadores van a dar lugar a los llamados comentaristas, porque ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Algunos les llaman también post-glosadores, pero el término más justo es llamarles comentaristas. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Los primeros, los glosadores, se limitaron a explicar el derecho, a decir qué decía la ley, con esas anotaciones que hacían los glosadores. En cambio, los comentaristas, como dice la palabra, se van a ocupar de adaptar, comentar el derecho y adaptarlo a las exigencias del tiempo, sumándole no solamente las traducciones del latín al germano o al romano, sino también le sumaron la costumbre y fundamentalmente el derecho canónico. De esta manera, este derecho no solamente luego va a tener, por este impulso que se le da en esta etapa, un surgimiento en todo lo que es el área de lo que fue el Imperio Romano, sino que va después catapultarse a toda Europa, incluso a América Latina. ¿Cómo estamos con el tiempo? Si quieren, chicos, había algunas preguntas. Yo creo que en el tiempo más o menos he cubierto lo que estaba previsto. Perdón, Alejandro. Sí. Bueno, sí. El tema mío es larguísimo, pero vos terminá con las preguntas tranquilo y yo arranco cuando vos me digas. Ok, ok. Acá me pregunta Matías quiénes embestían a las autoridades del clero. El Papa. El Papa era quien otorgaba todas las... el poder del Papa era muy importante, muy importante. Bueno, fíjense la importancia que va a tener el Papa, que hubo una etapa en la que hubo 3 papas. Así que fíjense qué discusión de poderes había en esa etapa. El Papa era quien resolvía quién estaba en un feudo, quién dirigía, quién estaba en quién era el que tenía el poder. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, una consulta. Sí. ¿Cuál era el término que dijo que, porque no llegué a anotarlo, con el que se veía el tema de cuál código era más importante, si el germano o el romano, sobre el eurico y el alarico? Después nombró un término que dijo que era muy importante, que era como que a través de eso se definía a cuál, o sea, a cuál de los dos derechos se les... Processius Juris se llamaba. Processius Juris. Bien, gracias. Ese es la facultad que se le daba a los intervenientes en un negocio jurídico de elegir el derecho o la ley que iba a regir ese comercio, ese negocio jurídico. Bien, gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Si no, pasamos ya directamente al doctor Vidal, que también tiene un tema muy extenso. Bueno, Horacio, te cedo la palabra, los saludo, chicos, me despido hasta la semana que viene, entonces. Gracias por la atención. profe. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, chicos, Gracias. oficialmente, digamos, se me escucha bien. Buenas tardes a todos.
Bueno, Buenas tardes. vamos a, digamos, lamentablemente, nuestro compañero, esperamos que lo pueda solucionar para la semana próxima. Los quiero orientar, lo que estamos hablando, lo que está en el aula virtual y lo que ustedes hoy les faltaría. Estamos hablando de la unidad 4, el derecho en el medioevo y la emergencia del mundo moderno. Y acá el docente muy claramente ha dado el punto 4.1, es la unidad 4, la cultura jurídica bajo el medioevo, la recepción del derecho romano. Bueno, lamentablemente, con lo que implica, ¿no? Nos cuesta a nosotros los docentes dar por Zoom, ¿no es cierto? Verlo personalmente será totalmente distinto. Pero bueno, les voy a adelantar lo siguiente. Entonces quedaría, antes que nada les voy a decir, estoy viendo acá el aula virtual. Ustedes tienen que ver sí o sí la unidad 4, la lectura obligatoria de la UNAM, el derecho en la Edad Media. Hay una microclase de Francisco García, que habla del derecho en el medioevo, que es bastante amplio, y después hay 3 guías que están muy claras y que están muy prácticas. Una de ellas es la guía, estamos hablando de la guía 4, 5 y 6, la 4 habla de Roma, Iglesia, el medioevo, la 5 habla del derecho anglosajón, que yo voy a tratar de dárselos en estos 45 minutos, y las ciudades italianas, que es una cosa muy interesante, básicamente lo que ocurre en Milán, en Venecia, en Florencia, en esa época, y la conformación del Estado moderno, que es la guía número 6. Entonces, lo único que a ustedes les quedaría pendiente es el punto 4.2 que iba a desarrollar Soler, pero anda con algunos inconvenientes en este momento para entrar en el aula, que es derecho canónico, el rol de la Iglesia en la vida política y jurídica. Eso lo pueden ver ahora en el aula virtual, o si no, después de alguna manera se los daremos en la próxima nivel de repaso. Yo voy a desarrollarles, voy a tratar de ser sintético y no ser aburrido y no confundirlos, el punto 4.3 que habla del derecho anglosajón, el caso de las ciudades italianas y su apertura comercial cultural, y el punto 4.4 que habla de la formación de los estados nacionales, la configuración del derecho moderno y la separación justicia-derecho. Eso podrían ser temas de pregunta de examen. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguno tiene alguna duda de lo que dije? ¿Quieren hacer alguna pregunta o sigo? Bueno, si quieren, van armando las preguntas. Teóricamente tenemos tiempo hasta las 20. Yo voy a tratar de guiarlos, pero les insisto, chicos, lean lo que está en el aula virtual, las preguntas de examen, son seguramente conforme a la lectura obligatoria de UNAM, tal cuestión del derecho anglosajón, tal cuestión de lo que dijo Alejandro hoy, entonces tengan eso presente. No vayan a la Wikipedia, las preguntas se fundamentan en su gran mayoría, visto que en la lectura dice tal cosa, den ustedes una opinión, etc. Creo que el examen va a ser presencial, aparentemente. Digamos, la ventaja que tenía cuando era con Zoom, que ustedes lo hacían a libro abierto. Yo entiendo que si es presencial van a tener que leer un poco más. Bueno, es lo que nos toca. Así que vamos, dicho esto, voy a darles una introducción al derecho anglosajón. El derecho anglosajón resulta en principio un derecho extraño a nuestra concepción. Es un sistema que es bastante distinto al nuestro. ¿Por qué? Porque bueno, es un derecho que se aplica en Inglaterra, en el país de Gales, geográficamente, en Irlanda, Escocia, en las colonias del Reino Unido, incluyendo Estados Unidos, podemos hablar de Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Entonces, la diferencia con el llamado derecho continental, que abreva el derecho europeo, que abreva del derecho romano, es que el sistema de derecho anglosajón se basa básicamente en analizar sentencias judiciales que fueron dictadas por el mismo tribunal o alguno de los tribunales superiores.
Básicamente, ¿cuál es la comparación con el sistema continental que llamamos? Es que hay una jerarquía existente en las fuentes de las sentencias, por lo tanto, básicamente, el derecho anglosajón es un sistema jurisprudencial. En cambio, el derecho continental, debido a la influencia que tiene el derecho romano, que es el nuestro, que se preocupa básicamente por las normas jurídicas, fueron escritas, es un derecho que eminentemente legal, y que su fuente es la ley. Bien, entonces, me voy a adentrar en la situación actual del derecho anglosajón. ¿Qué pasa hoy en el derecho anglosajón? Es como que ha habido una evolución por las distintas cuestiones, las distintas codificaciones, los tratados internacionales. Hay una tendencia a que el derecho del common law ha ido con una creciente codificación de normas escritas similares a lo que sería el derecho romano, sin llegar a ser esto, obviamente. Entonces, les voy a explicar un poquito la historia. ¿Se me escucha bien? ¿Están de acuerdo? ¿Va bien? Bueno, sí. Sí, profe, se Se escucha bien. escucha bien. Chicos, esto que les digo, lo van a ver claramente, que estoy haciendo un repaso en esto de García Macitelo, la guía número 5, la guía número 6, la parte de la UNAM, la lectura obligatoria, eso si lo repasan lo van a tener muy claro. Sigo. Entonces, ¿cómo es el antecedente, la historia del derecho inglés? Comienza con el dominio del derecho romano, el dominio romano durante el siglo V. Hay tribus de origen germánicos, entre ellas los anglos y los sajones, que se apoderan de Inglaterra. Entonces, este periodo del periodo anglosajón va del siglo V al año 1066, fecha en la conquista de Inglaterra por los normandos. Ese sería el primer periodo. Segundo periodo es la formación del common law. ¿Cuándo comienza el common law? Con la conquista normanda en el año 1066 y dura hasta el advenimiento de los Tudor, en el año 1485. Yo estoy haciendo un repaso de la guía que tienen acá de nuestros docentes, que está muy clara. ¿Estamos de acuerdo? Sigo. Entonces, hasta el año 1066 se va a dar la existencia de tribunales locales, surge una jurisdicción real. En ese momento se hablaba de para acudir a la autoridad real, es decir, fíjense ustedes, era acudir ante el juez y era un derecho del common law basado en las sentencias, diferente totalmente al derecho continental, el nuestro, el romano, que viene de la aplicación estricta de la ley. Sigo. Se habla de un escrito, un write, W-R-I-T, y es la práctica, la presentación ante los tribunales de Westminster, que eran los tribunales llamados de justicia. Disculpen mi pésimo inglés, así que de grande me va a costar, así que les pido disculpas por mi inglés, que me corrijan. Bueno, un poquito de historia. En el año 1215, el rey Juan firma la Carta Magna. Esta carta tiene precisamente su origen, estamos hablando ya en los fines de la Edad Media, que aparecen tribunales reales únicos. La Carta Magna se elabora como una formulación en los cuales hay diversos deberes del rey con los varones feudales. Entonces, esta Carta Magna, ¿qué es? Es una limitación, es un limitante del poder real a través de un sistema de tribunales. Es decir, es ponerle un límite al monarca para que no haga lo que se le antoje. Entonces, esta Carta Magna establece limitaciones al poder real y da nuevos poderes al Parlamento. Estamos hablando de Inglaterra, ¿estamos de acuerdo? Entonces, son impuestos en beneficio de la corona y tiende esta Carta Magna que sin autorización del Parlamento van a pasar a ser ilegales.
también el reclutamiento, mantenimiento de un ejército. Dentro de las fronteras del reino, en tiempo de paz, el monarca no puede decir, bueno, vos venís, que tenés que ir al ejército. Eso no lo puede hacer con estas restricciones que arrancan en esa época. Luego se habla que las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres. Entonces, es así que se conforma llamado el Common Law, que es un derecho común a toda Inglaterra. ¿Y qué es el Common Law? Es la síntesis o la selección de distintos elementos tomados con frecuencia de las costumbres. Es un derecho consuetudinario, de las costumbres locales, pero en ocasiones también se tiene en cuenta cuestiones del derecho romano, el derecho canónico. Entonces, se van a transformar en una labor jurisprudencial, como dijo, de los tribunales de Westminster. Sigue la evolución. Ahora hablamos del Common Law y la Equity, que al principio son disímiles y luego se van a ensamblar. ¿Estamos? ¿Me están entendiendo? Bien. Entonces, este nuevo periodo que va del año 1485 a principios del siglo XIX, ocurre en el advenimiento de los Tudor, en el año 1485, y distintas radicales que comienzan a desarrollar un nuevo sistema que es el llamado de la equity, que es de la equidad. A partir de este siglo XV empieza el llamado recurso de la jurisdicción del canciller. Se deja un poco de lado los tribunales reales y empiezan a aparecer doctrinas que complementan este derecho aplicado. Entonces, para que se entienda, estos principios los toma la equity en parte del derecho romano y también del derecho canónico. Entonces, el derecho inglés estuvo acercándose un poco, algo, a la familia de los derechos europeos del continente, de los derechos del continente europeo, pero siempre conservando su característica de jurisprudencial. Bien. Luego del siglo XVII, el Common Law y la Equity se van a complementar mutuamente. Una cosa muy importante, que puede ser una pregunta de examen, escuchen bien, es el tema del habeas corpus. Año 1679, que es un derecho incorporado inclusive en nuestra Constitución, en la que se estableció que los jueces podían exigir comparecer ante los tribunales a cualquier persona que estuviera detenida para examinar si la declaración era justa. Habeas corpus, que apareja el cuerpo. Esta es la llamada habeas corpus. ¿Esto qué impide? Detenciones arbitrarias por cualquier capricho del rey. Que si vos no me gustás, Juancito, te chupo, te guardo. Bueno, no. En el año 1689, luego también otra mayor evolución es la Carta de Derechos, que junto con la Carta Magna y la Declaración de Derechos figuran entre los más importantes documentos legislativos de la historia del derecho inglés. Sigo. Ahora voy a hablar del periodo moderno. Aparecen otras obras doctrinales. No le voy a nombrar, me va a salir mal, de Littleton, está escrito, Cook, Fortescue, si son juristas, en donde va a aparecer la llamada Judicatura Acts del año 1873 al 75, donde se producen unas modificaciones profundas en la organización judicial del derecho inglés, y va a desaparecer, como les dije al principio, la distinción formal entre lo que serían los tribunales del Common Law y los tribunales de la Equity. Es decir, todos los tribunales son competentes para aplicar ambos tipos de normas. Entonces, originariamente el Common Law va a aparecer la Equity y hay una evolución ya para el año 1873 en el cual se van a aplicar ambos tipos de normas. Sigo porque es muy largo, discúlpenme si les hablo mucho, pero es mucho lo que tengo que hablar. Entonces, ya en el siglo XX hay tendencias socialistas, intervencionistas, que tratan de fundamentar la sociedad sobre nuevas bases. Entonces, como les dije al principio, hay una cierta tendencia de aproximación, inclusive, fíjense ustedes, por la unidad europea, etcétera, entre otras cuestiones,
aproximación entre el derecho inglés y los derechos continentales por distintas cuestiones, incluso las del comercio y las del derecho internacional. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo fundamental. El origen de todo el derecho inglés es público, y la competencia de los tribunales reales fue el interés que la corona tuviese en el litigio. Podemos, de una manera así, digamos, un poco lata, de decir que la distinción en Inglaterra entre el derecho público y el derecho privado no carecía de demasiado sentido en este tipo de derechos. Les voy a dar así un cuadrito que tengo acá, la diferencia entre lo que es la equity y el common law. Fueron, primero, esto está en el apunte, en la guía de García y Macitello. Yo se lo estoy repasando, saqué las partes fundamentales de ellos. En su origen, las normas del equity emanaban de la Cancillería y las del common law eran elaboradas por los tribunales de Westminster. Luego hay una evolución y decimos que, en principio, el procedimiento escrito e inquisitorio y sin jurado era en la equity y oral con jurado era en el common law. Luego, ¿cuáles son las soluciones? Todas aquellas peticiones que había que hacerle al canciller, que en principio eran diferentes de los tribunales del common law, es decir, lo que primero eran pueblos chicos, pequeñas aldeas, se empieza a masificar y tiende, para que no se produzcan cuestiones contradictorias, empieza a haber una unificación entre ambos derechos del common law y la equity. Entonces, en un principio, lo que podía ordenar este tribunal del common law, por ejemplo, la jurisdicción de la equity, jamás condenaba el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios. Luego, la equity empieza con un carácter discrecional y porque la intervención del canciller era discrecional, ¿no es cierto? Por último, el canciller solo intervenía en el supuesto de estimar la conducta del demandado contrario a la conciencia. Posteriormente, entonces, la equity se convirtió en un procedimiento tan formal y tan minucioso como el common law. ¿Hasta ahí me entienden? Van a tener que leer un poco, les estoy tirando una idea. ¿Sigo? Bien. Entonces, sí, Profe, escucho. lo que pasa es que la mayoría no estamos pudiendo registrarnos en la materia, no tenemos la matriculación y no podemos acceder al campus. Eso está pasando. A ver, el tema es así. Lo vimos en la clase anterior, lo hablamos con Alfonsina Guardia, la titular. Sí. Creo que ustedes están arreglando de onda con los datos que les tiran sus compañeros. ¿Es así? Así. Eso lo tienen que solucionar en forma, a través, no sé, con la colaboración del centro de estudiantes, Centro de estudiantes. porque nosotros vemos desigual, algunos pueden acceder al campo y otros no. Después Sí. lo vamos a hablar, si quieren, cuando terminamos la clase. Sé que hay gente que no tiene acceso. Se habló la semana anterior de que iba a ser tratar de solucionar. ¿Está bien? Claro. Lo que pasa es que la cursada continúa, los temas avanzan y se nos juntan más las lecturas y así. Los temas avanzan, yo lo sé, y vos tenés que ir de onda, quizás de otro. Los temas están publicados en el aula y nosotros, Alfonsina Guardia, Juan José Escujuri, que son la titular, el adjunto, están haciendo todo lo posible en función de que nosotros ya le comunicamos el problema que tienen ustedes, estamos tratando de que lo solucionen administrativamente. Bueno, ¿Vamos? gracias, profe. No, por favor. Bien, entonces estaba diciendo que el Tribunal Supremo conserva ambos procedimientos, oral y contradictorio, del common law y del escrito inquisitorio que da de la equity. Por último, hay una aparición más moderna, más contemporánea, que es el llamado el trust, trust como el TRUST, que es un concepto fundamental de derecho inglés y es algo novedoso. Es una creación más importante de la ética. ¿Cuál es la evolución? Y bueno, aparecen cuestiones contemporáneas como, por ejemplo, la protección de incapaces, lo de la mujer casada,
la liquidación de sucesiones, fundaciones y entidades de utilidad pública, es decir, es en el avance del derecho que esto va a ser observado como el trus. Entonces, para ir cerrando el tema del derecho anglosajón, el derecho inglés es un derecho jurisprudencial, sus normas son las que se encuentran en el, se llama el ratio decidendi de las decisiones de los tribunales. Y hay una imposibilidad de codificación inicial de este sistema. En cambio, nuestro derecho, que es codificado, cuando ustedes estudien van a decir que la ley es lo que los jueces dicen que es lo que pasa en nuestro derecho romano y continental. Nuestro derecho para los ingleses como un conjunto de una cuestión compleja para su idiosincrasia. Entonces, a modo de síntesis, las dos grandes tradiciones jurídicas que existen en el derecho son el sistema del ámbito anglosajón, que es el common law, y el nuestro, que es el sistema de Europa continental. ¿Cuál es la cuestión? Inglaterra rechazó la recepción del derecho romano. Por eso esta cuestión cultural también. El derecho inglés es su origen casuístico, porque digamos que es un derecho de la práctica, de los tribunales, de la sentencia, mientras que nuestro derecho, el continental, es una ciencia estudiada por profesores y científicos, que está absolutamente legislada. Bien. ¿Se entendió? Como colofón, tengo que seguir. Les voy a dar, bueno, esto, repásenlo ahí con las guías de estudio, con la lectura obligatoria que van a andar bien. Les voy a dar una somera, a ver, acá fíjense que habla la unidad, habla de, en el punto 4.3, el derecho anglosajón que los vimos, ahora habla del caso de las ciudades italianas y su apertura comercial y cultural. Les voy a dar una noción, que eso también está en la guía. Entonces, ¿qué ocurre? Las ciudades italianas, estamos hablando a las puertas del Renacimiento, a las puertas del Renacimiento de la Edad Moderna. Entonces, en Italia había un avance, un sistema comercial, industrial, y están las ciudades libres del norte de Italia, en el cual había 5 grandes estados. Estaba el Reino de Nápoles, en el sur el Ducado de Milán, la República Aristocrática de Venecia, que fue una de las últimas, porque cuando vienen, digamos, la invasión de los moros, que se apropian del Mediterráneo, y el despegue en el año 1492, con los descubrimientos de América, esa ruta estaba copada, pasa a estar copada el Mediterráneo por los árabes, ¿no? Entonces, esta República Aristocrática de Venecia es la última en terminar de caer en su esplendor. También estaba la República de Florencia y los estados pontificios. ¿Cuál es? ¿En qué se destaca esto? Y hay una expansión de la industria textil, fíjense, los tanos, ese auge, ese origen de la moda, del glamour, de lo último, bueno, está en sus orígenes, En el norte de Italia se caracteriza por las grandes producciones de paños, de lana, tejidos de seda. Podemos hablar de Florencia, de Milán, de Bérgamo, de Brescia, de Pavia o Cuomo. No sé si hay algunos tanos por acá, y me van a saber reconocer que es un poco el auge, esa cuestión. Arrancaron el tema de los Medici, la expansión. Esto es en la segunda mitad del siglo XV. Acá los tanos tienen su propio taller. La parte negativa, los obreros trabajan sometidos a una severa disciplina, son vigilados por los encargados, con horarios, en esa época que era todo en función de la campana, ¿no? Entonces, acá se arma, entonces, hablamos de este sur de Italia, Nápoles hacía lo que pedía, pero sin embargo, la fabricación de tejidos, el auge, se efectuó en las ciudades del norte. Florencia, Venecia, Génova y Milán son las más destacadas,
y en esos talleres la seda napolitana o calabresa era remitida para la confección definitiva. Entonces, las ciudades del norte de Italia eran las que tenían la vanguardia de todo esto. ¿Se entiende? Chicos, levántenme el dedo algo. Están medio dormidos, ya está medio tarde. Bueno, tenemos un poquito más. Bueno, entonces, esto guarda, empiecen a escuchar lo que se los pueden tomar en el examen, ¿eh? Así me prestan atención. Hablamos del capitalismo financiero que aparece desde la Edad Media, como un sucedáneo del capitalismo. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir acá con el auge del comercio? Empiezan a darse transacciones financieras. Eran mercaderes que estaban entregados al tráfico de mercaderías que en principio comerciaban género y tendederos, merceros. Acá hay que hablar de los lombardos. Lombardía, que lamentablemente fue la primera región castigada por el COVID. Los lombardos eran los que empezaron a mantener mesas de préstamo. Empieza una práctica con este auge de este capitalismo, básicamente de lo textil, arranca una práctica de empréstitos que se contrae, digamos, por las principales ciudades. También participan instituciones eclesiásticas, participan los burgueses, que tienden a acumular capitales en manos de comerciantes. Entonces, ya empieza acá una especulación financiera, en donde hay empréstitos y hay tasas de interés, digamos, que superaban el 20 o el 50%, pasaban el 60%. Se va creando lo que sería una especie de bicicleta financiera, pero eso arrancó en Italia, en las ciudades italianas. Entonces, empiezan a aparecer cambistas en estas plazas. Estas ferias hacen uso en gran escala, y puede ser que les pregunten en el examen. El origen de las letras de cambio arranca en este intercambio comercial. Estaban siglo XIII, letras de la feria y las letras de cambio. ¿Se entiende? ¿Sigo? Bueno, entonces, en un principio, si bien las cuentas se saldaban al contado, luego se va a desarrollar un sistema de crédito. Entonces, es como que es un préstamo a la gran aventura. Ahí arrancan las sociedades comerciales, ya se habla de la sociedad en comandita, luego hay una mayor amplitud de sociedades comerciales, sociedades colectivas, y luego van a venir la sociedad por acciones. Este es un poco el origen de este intercambio del capitalismo. Bueno, entonces, el comercio de la lana y de las telas que se practica en Italia es la fuente de las grandes fortunas que se crean en estas ciudades italianas, y luego la expansión otomana, como les dije hoy, en el Mediterráneo, va a terminar a acarrearse toda esta influencia. La caída de Constantinopla, tengan ustedes presentes, los escritores dicen que es el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, se da con esta expansión del Imperio Otomano en el Mediterráneo, y hay una progresiva pérdida de estas posesiones. Venecia va a ser, como les dije hoy, la última en sucumbir. Entonces, luego va a arrancar el descubrimiento de América, y como consecuencia lo que ocurre en el Mediterráneo. Les dejo descansar 2 minutos y vuelvo. Voy a seguir ahora con el tema de la formación de los estados nacionales. Voy a traer un poco de agua y vuelvo en 2 minutos. No se me vayan. ¿Alguien sabe hasta qué hora termina esta clase? O sea, ¿hasta qué hora es? Hasta las 8. Gracias, gracias.
Bueno, estoy acá de vuelta. Entonces, tenemos unos 20 minutos más. Vimos el punto 4.3 y ahora les voy a hablar del punto 4.4, que es la formación de los estados nacionales, la configuración de derecho moderno, y podría ser prever, fíjense que habla de la separación justicia-derecho, les voy a dar, pero esto está en la guía. Bueno, hasta acá, de todo lo que hablé, ¿quieren hacer alguna pregunta antes de pasar al próximo punto? Bueno. Sí, profe, lo de las letras de feria y las letras de cambio, ¿lo puede aclarar un poquito? Está detallado en la guía, inclusive tiene fotos de cómo son las letras de cambio. Lo que este intercambio comercial, este gran auge de ventas de lanas, de tejidos y de texturas, va a dar una cuestión de que hay como lo que se pagaba al contado, se empieza a formar como un mercado en el cual se dan las cuestiones a pagar en cuota, y es el origen de la letra de cambio. Fíjense que inclusive ahí Francisco García y Macitelo tienen una foto, una de las primeras letras que están firmadas a pulso. Digamos, es una forma de comercializar la promesa de cobrar cuando se venda, así a grandes rasgos, es una cosa demasiado básica la que se dio, a lo mejor para que se entienda, un comercialista te lo va a explicar mucho mejor, pero está basado en el intercambio, en el auge de la industria, del textil, de las ciudades del norte y también del sur de Italia, son promesas de pago, cómo se va comercializando. ¿Se entendió? Sí, profe, yo no lo pude ver porque tampoco pude ingresar en el campus. Soy uno más de los que no pudieron ingresar porque todavía no se activó esta parte. Esto que yo digo, no sé si queda después grabado, inclusive cuando tengas acceso a las guías, todo este material está en el campus, ojalá lo puedan solucionar rápido. Chicos, bueno. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. Sigo, porque tengo que resumirles unos 200, 300 años más o menos en unos 20 minutos. Profe, nos Sí. va a explotar la cabeza, profe. Bueno, hoy es lunes, peor si fuera viernes, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar. No, yo les doy, trato. Me siento en una máquina del tiempo, viajamos en el tiempo rápido, creo. Bueno, cuando puedan entrar al campo, después lo van a leer. Y yo les voy diciendo, les pueden hacer una pregunta a lo que es la letra de cambio. Le pueden preguntar a las ciudades italianas. Les pueden preguntar lo que es el common law. Entonces vayan, empiecenlo a leer y empiecenlo a manejar. ¿Estamos? Sigo. Bueno, entonces, acá se habla de la formación de los estados nacionales, la configuración del derecho y la separación justicia-derecho. Entonces yo voy a tratar de no aburrirlos y darles, cuando puedan entrar ahí al campus van a ver esto. Yo les voy a decir más o menos lo que yo armo, después voy a hacer un pequeño repaso de la guía, y por último voy a hablar lo que es la separación de justicia-derecho, que también está en la guía, y también lo tienen en el aula. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Capaz que si lo escuchan, pues lo leen, le va a ser más fácil, ¿no entiendo? Bien, entonces, hablando de la formación de los estados nacionales, voy a tratar de ser rápido. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? La diferencia entre nación y estado. ¿Qué es una nación? Una nación es una comunidad humana que comparte características culturales que le dan identidad a un colectivo y se compone esencialmente por personas. Eso es una nación. En cambio, un Estado es el conjunto de instituciones que dan forma a la organización política de una sociedad y que, a diferencia de lo que sería una nación, el Estado tiene un territorio, una población, un gobierno y un orden jurídico. Esto es fundamental. El Estado tiene un orden jurídico. Entonces, cuando hablamos de un Estado nacional,
nos estamos refiriendo a personas que forman comunidades que se basan en una determinada cultura. Tienen una forma de cooperación y tienden a alcanzar metas comunes. Esto es resumido. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿podría volver a repetir el concepto de nación? Comunidad humana que comparte características culturales que le dan una identidad a un colectivo y esencialmente está compuesta por personas. Eso es una nación. Sigo y resumo, a lo mejor digo más cosas. Entonces, lo que compone un Estado nacional es un espacio geográfico, es un gobierno común, es un idioma, son costumbres, son tradiciones y es historia. Esto es un concepto así, algo conceptual, para que ahora les voy a desarrollar un poco la historia, quizás un poco más entretenido, un poco más largo, pero este es el concepto inicial. Entonces, tenemos que decir, ¿cuáles son los orígenes y las apariciones de los estados nacionales? Y nos tenemos que ir a las guerras medievales, que ocurrieron en Europa. Entonces, vamos a ver el caso inglés, el caso francés y la cuestión hispánica. Tengan ustedes presente que en el medioevo estaba la peste negra, había hambrunas, había pobreza, y en esa época, ¿se acuerdan ustedes la relación del feudo, feudal, vasallo, señor? Va empezando a tener una desestabilización. Entonces, de a poco arrancan cambios sociales, hay una especie de pérdida del poder de los feudales, empieza a haber un fortalecimiento de las asambleas, empieza a crecer el comercio, hay mayor intercambio de ideas intelectuales. Les voy a resumir, saben, digamos, la Guerra de los 100 años, las películas que han visto de Juana de Arco, esa guerra, el Estado, inicialmente parece que está ganando Inglaterra y luego lo termina conquistando Francia. Bueno, ese episodio de guerra, llamada la Guerra de los 100 años, tiene una consecuencia muy trascendente en la creación de los ejércitos y de la caída de lo que ocurre con inicialmente los nobles que combaten para un ejército. Entonces, ¿cuál es este embrión de los futuros ejércitos nacionales solventados por el monarca? Ya no son más nobles, son mercenarios. Es decir, se le empieza a criticar a los nobles ingleses que están perdiendo con Francia. Entonces, ¿qué hace el rey? Aumenta los impuestos, como nos pasa ahora, la historia se repite siempre, ¿no? Es para bancar, para poder solventar las guerras, y pasan a ser ejércitos formados por mercenarios. Entonces, bueno, después, históricamente, aparece la figura de Juana de Arco, donde se da vuelta la guerra que venía a favor de Francia, y como conclusión, digamos, hay una decadencia de los nobles, era que los nobles que defendían al país, Inglaterra o Francia, etcétera, básicamente con los ingleses, eso se va a expandir también en España. Entonces, ¿qué nace? La noción del rey, que el rey es el que defendió el territorio y el Estado. Resurge la figura del rey, la del monarca. Entonces, el Estado-nación nace históricamente, se dice, mediante el Tratado de Westfalia, año 1648, al final de la Guerra de los 30 años, que es otra guerra religiosa. Entonces, ¿qué ocurre con las monarquías modernas? Se empiezan a desarrollar, moderna es post-medioevo, post-toma de Constantinopla, cuando arranca la caída del feudalismo. Arrancan instituciones, organismos fiscales, tienden a organizar en forma más eficiente el territorio, empieza a haber una pertenencia a un territorio, ya se acaba la cuestión de la dependencia con el feudal, con el señor, con el feudo, y empieza a haber un sentimiento de una pertenencia a un territorio, a una lengua, a una cultura. Empiezan a ser importantes las fronteras, la capital, la inclusión de esos representantes, que también empieza a influir el clero y la nobleza,
Y el rey empieza a dar origen a las cortes y a los parlamentos europeos. ¿Hasta ahí vamos? Sigo. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, Francia gana la guerra y deviene una fortaleza tal que es un estado absolutista en donde el rey es considerado ya gobernante por derecho divino. Digamos, esta identidad nacional francesa en donde, en repudio al inglés, el monarca absoluto francés viene de la divinidad de Dios. También ocurre algo similar en España, en donde el origen del Estado nacional proviene en este caso de la unión del Estado de Castilla y el de Aragón a través del matrimonio. ¿Se acuerdan de Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón? Entonces, por distintas cuestiones ocurre en Europa, con el término del medioevo y con el comienzo de estos estados modernos, tanto en Inglaterra, ¿qué ocurre en Inglaterra? En Inglaterra excluyen a los cristianos católicos. ¿Qué hace Francia? Se saca el nacionalismo francés, viene con la expulsión de los ingleses. ¿Y qué hacen los españoles? Los españoles terminan, antes del descubrimiento del año 1492, expulsando a los musulmanes y después a los judíos. Entonces, los estados nacionales ingleses, Inglaterra, Francia y España se basan en esta acumulación de poder y una cuestión. Entonces, como antecedente de la creación del Estado moderno, tal cual les dije, tengan en cuenta la caída del Imperio Romano de Oriente, que es la toma de Constantinopla por los turcos. Arranca la era moderna, se vuelve una filosofía greco-romana, hay una influencia, ¿no?, de Platón, de Herodoto, y arrancan las ciudades italianas, como hoy les dije, por ejemplo, Florencia, arranca el Renacimiento, arranca el humanismo. Florencia es la cuna de la nueva cultura. Entonces, el Estado moderno surge entre los siglos XV y XVI. Es cuando los reyes aprovechan las crisis del feudalismo con posterioridad a la Guerra de los 100 años, van a retomar su poder y hay un surgimiento que se va a acelerar sobre todo en el Renacimiento. Bueno, voy a empezar a resumir porque me queda poquito tiempo. Ojalá puedan ingresar a las guías, ver todo esto, tengan presente, aparecen figuras tales como Nicolás Maquiavelo. Es la guía 6, profe, ¿no? Sí, sí, es la guía 5 y la guía 6. Las dos guías que están en la unidad 2. Ahí van a hablar de Maquiavelo, donde su obra es El Príncipe de esa época. Luego también la cultura de Jean Bodin, que yo les había armado algo, bueno, las frases de Maquiavelo, el fin justifica los medios, el que quiere ser obedecido debe saber mandar. Jean Bodin, que fue un filósofo teórico y político, en el cual dice que es un gran pensador en el campo de la economía y de la política, y su obra más emblemática, que es La República de esa época, en donde aborda temas relacionados con el Estado, tipos de gobierno, etc., y propone una forma de gobierno donde también refleja la democracia y la aristocracia. Eso es en grandes rasgos. Entonces, ¿qué va ocurriendo en la Edad Moderna? Y el descubrimiento de América va a revolucionar todo. Con el Tratado de Tordesillas, Portugal y España se dividen el mundo. El Océano Atlántico va a superar en tráfico al Mediterráneo. Empieza la decadencia de las ciudades italianas. El mercantilismo se pasa del feudalismo al capitalismo. Esto hace que el auge de todos los, digamos, del surgimiento del Estado liberal y de los Estados europeos. A grandes rasgos, porque no voy a hacer a tiempo, repasen este tema, lo que yo les di, en la guía número 6, la conformación del Estado moderno de Francisco García y Fabián Macitero, que está en el aula virtual, unidad 4, que lean la guía número 6, ahí les detalla cómo es la transición al Estado moderno, cómo es la conformación del Estado, que va a hablar de la caída del feudalismo, el Estado moderno es la nueva forma de poder político que va de la Edad Moderna y que Europa abarca lo que sería luego el Estado moderno, cómo los reyes van a empezar
a empezar a tener un mayor poder político en detrimento de la nobleza, las causas y características del Estado moderno, la creación de los estados modernos, las características básicas, la centralización de la política, cómo se crean estas infraestructuras militares que yo le dije, dadas por los mercenarios, arrancan lo que se llama la burocracia, que sirven al rey, va a abarcar un desarrollo este aparato burocrático, empieza a sentirse un sentimiento nacionalista, como lo conocemos hoy, que se da con la llegada del romanticismo, ideólogos, como ya les repetí, de Maquiavelo y Bodin. En resumen, bueno, distintas características que se dan en el Estado moderno, digamos, ¿cuáles son los puntos fundamentales que dan acá García y Masitelo? El derecho romano, que les brinda normas jurídicas, una burocracia al servicio del monarca, un ejército permanente compuesto por soldados y impuestos obligatorios pagados sobre todo por los campesinos y los habitantes de las ciudades pobres, que son los que tienen que pagar. Hace un desarrollo muy amplio en esa guía 6, da la diferencia entre Estado y Nación, como yo les dije hoy, habla del Estado patrimonial y me decía, digamos, la evolución del concepto de Estado, me paro un minuto y después le doy la diferencia entre derecho y justicia y termino. Acá García y Masitelo hablan de un Estado patrimonial, de un Estado de policía, y en esto me quiero detener. ¿Qué es el Estado de Derecho? Después de la Revolución Francesa, la concepción moderna y justa del Estado de Derecho, digamos, ¿por qué se llama Estado de Derecho? Porque todas las relaciones entre las personas y el Estado se regulan por el derecho, y no por el arbitrio de un monarca absoluto, y porque la ley obliga tanto a las personas como también al Estado. Se termina la figura del monarca caprichoso que hace lo que quiere y tiene que regirse por el derecho. Eso es básicamente una cosa trascendente. Entonces, ya no son más súbditos del rey. Arrancan las monarquías constitucionales en donde hay que decirles ciudadanos. Quiere significar que son personas que tienen derechos civiles, políticos, y que el Estado no lo puede violar, sino que hay una obligación de reconocerlos y tutelarlos. ¿Se entendió? Bien. En esta guía número 6, no puedo seguir, yo les he hecho un resumen, pero ya no hay tiempo, habla de la cuestión de la era isabelina, el absolutismo de los reyes, habla de Carlos II, Jacobo II, el nacimiento de la Nueva Inglaterra, habla de la Revolución Industrial, un desarrollo monárquico en Francia que más o menos ya se los expliqué, con esta caída del feudalismo y el arranque del absolutismo, distintos reyes, etc. Por último, ya los dejo en paz y los dejo descansar. Tengan presente, que esto no lo quiero omitir, que tras la paz de Westfalia, como les dije hoy, en el año 1648, los estados empiezan a reforzar su autonomía y su identidad política. Paz de Westfalia, año 1648, algo fundamental. Termino y les digo un pequeño resumen de lo que es lo último, ya me quedan 2 minutos y se lo resumo en 2 minutos. Los conceptos de derecho y justicia, ¿se entiende? La separación justicia y derecho. A modo así, muy, digamos, esta división o diferenciación se remite a las épocas en las cuales tenemos que tener en cuenta la división de poderes empieza a adquirir una forma tal que podemos empezar a individualizar los conceptos de derecho y de justicia. Entonces, desde los inicios estaba esa cuestión, ¿qué se entiende por derecho y qué se entiende por justicia? Hay una innegable vinculación. Entonces, las normas, todo ser humano lo establece, y son normas que pueden ser de tipo moral, religiosa, inclusive jurídicas. Entonces, estas normas jurídicas las crea una autoridad normativa, con procedimientos especiales y con órganos de aplicación. Entonces, la actividad legislativa y la judicial son 2 pilares
para la creación y la aplicación de las normas jurídicas. El pilar es la república, ¿eh? Esto ténganlo presente, es la división de poderes. Hay un marco en el cual el derecho, en nuestro caso, lo da el poder legislativo, y la justicia, el poder judicial con su independencia, es la que va a interpretar esa norma, y las normas que tiene fijada va a ser la aplicación de ese derecho. Les menciono a Tocqueville, y les leo textualmente lo que dice. Es fatalmente fácil confundir el principio democrático de que el poder debería estar en manos de la mayoría, con la muy diferente pretensión de que la mayoría con el poder en sus manos no necesita respetar los límites. Bueno, obviamente eso no es así, y cuando la sociedad se habla que clama por justicia, pide la aplicación de normas razonables. Otra forma, que ahora cuando les toque estudiar introducción al derecho, y vean lo que es el positivismo, ya tuvieron que ver Hans Kelsen, leyeron Kelsen, Introducción al Derecho. Bueno, ¿qué dice Kelsen? Que la norma, una vez que existe, condiciona a los individuos a obedecerla. Entonces, niega que haya una vinculación entre el derecho y la moral. ¿Y qué pasa? Las cuestiones morales no deben ser parte de las decisiones. El derecho puede ser justo o injusto, es lo que piensa el positivismo y Kelsen. Pero una ley injusta en su pensamiento no deja de ser válida porque es ley, dice Kelsen, dice el positivismo. La ley es la ley. Dura lex sed lex. Entonces, cuando él habla de la teoría pura del derecho, dice que el derecho libre es libre de cualquier cuestión moral. Entonces, este positivismo, a ultranza, dice que es riesgoso confundir derecho con justicia. Pero si nosotros vemos la historia, cuando se habla de qué es la justicia, ¿qué decía Platón? Que la justicia era el justo medio. Aristóteles decía que era la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Entonces, por último, para terminar, la justicia es la que permite la concreción del derecho, o dicho de otra forma, la justicia da sentido al derecho. Estamos entonces, el derecho adquiere vida cuando aparece lleno de sentido común, y este debe ser ejercido por los magistrados con prudencia, la jurisprudencia. Acá nosotros decimos que la ley es lo que los jueces dicen que es. Entonces, esta jurisprudencia es la que permite la realización de la justicia en cada caso concreto. Para terminar, es necesario una puntillosa observación y un análisis para poder decidir y lograr la aplicación del derecho en cada caso particular. Chicos, si alguno tiene alguna pregunta, traté de ser lo más sintético, espero no haberlos confundido. Queda eso pendiente que Norberto Soler no dio todavía, pero sí está en el aula, y es mi deseo que lo solucionen rapidísimo. Mañana, Juan José Cujuri, que es el adjunto, creo que Alfonsina Guardia, ya está publicado en el aula, 9:45, empiezan los talleres de lectura para que ustedes puedan arrancar e interpretar de qué se trata. Capaz que vamos a estar ahí, nos vamos a ver mañana. Bueno, no sé si hay preguntas, o si están cansados, ya es tarde, como ustedes quieran. Quiero preguntar una cosa. Dale. Con respecto al código Hammurabi, que la clase pasada no lo podíamos ver, el material está subido también al aula, ¿verdad? Justo, lamentablemente, hoy Norberto Soler, que no sé cuál es el inconveniente que él tuvo, él da una microclase muy bien dada, está en el aula virtual, así que bueno, él iba a dar una síntesis, pero bueno, lo pueden ver en cualquier otra, pero está la microclase de Norberto Soler amplia, cuando puedan entrar en el aula virtual. Perfecto, gracias. Bueno. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Únicamente 9:45 se va a dar el taller de lectura, porque nosotros que trabajamos de mañana no podemos asistir. Y Soledad, escúchame. No es lo mío, no sé cómo se graba y cómo queda, creo que queda grabada esa clase, pero tendría que preguntártelo. No queda en el aula virtual porque no da la carga, pero no sé si se sube a YouTube o en algo se sube. En la próxima te lo digo, porque creo que queda grabado en algún lado, pero no te sé decir dónde.
Sí, yo tampoco tengo acceso al campus. Vos O sea, tampoco. está complicado. No, somos muchísimos. Sí, son unos Es cuantos. es más, todavía no tengo ni siquiera las notas del cuatrimestre anterior. O sea, mire, sí que vendré complicada. Sí, estamos complicados. Bueno, lo lamento muchísimo. Bueno, yo se lo voy a transmitir mañana a la titular, a Alfonsina Guardia, porque digamos, están en desigualdad de condiciones. Los que no tienen el acceso al campo, que está todo el material colgado, y las preguntas se hacen en función de lo que he dicho tal cosa, tal autor, etcétera. El examen gira lo que está en el campus virtual. Mañana voy a hablar con Alfonsina y voy a ver el tema pero bueno, ojalá que pueda solucionarse lo antes posible, chicos. Profe, Sí. yo también tenía este problema que no podía matricularme en el campus y hoy que, bueno, el centro de estudiantes publicó esto de la automatriculación, temprano intenté hacerlo, no me dejó, acabo de entrar y ya pude automatricularme. Capaz que al resto le puede servir eso. Bueno, No sé si será lo mismo. en eso soy absolutamente ignorante, digamos. ¿En esta materia pudiste matricularte? Porque yo pude en teoría, pero en esta no. Sí, recién acabo de entrar y recién acabo de poder. Hoy temprano no pude. Gracias por avisar. Buenísimo. Gracias, compañera, gracias. No, de nada. En eso entre todos, bueno, esperemos que se solucione lo antes posible, porque el otro cuatrimestre anduvimos bastante bien a pesar de la pandemia. No sé lo que Sí, igual los compañeros de la cursada nos están ayudando un montón igual. Los que están pudiendo con el campus nos están ayudando un montón a los que no. Eso hay que decirlo también. me comprometo mañana cuando yo le paso a la titular, a Alfonsina Guardia, todas las cuestiones que se lo pasamos en la clase anterior. Ustedes se lo dijeron a Alejandro Rosales. Ya se lo Sí, dijeron. también, claro. Mañana, a ver, a grandes rasgos, ¿cuándo son más o menos ustedes los que están sin? La mayoría. Como el 80%, profe. La Algunos, empezamos con 40 y pico, ahora son 22. De ustedes, de los 22 que están ahora, la mayoría no está en el campus. Claro. Yo, por ejemplo, sí estoy. Alguien que necesita ayuda, que me escriba y yo se lo paso. Bueno, querido. ¿Pero tenés acceso a los videos, a las clases, a todo? Sí, No, solo las guías, me parece. No me aparecen videos. Yo en mi caso tengo acceso al campus y puedo compartir a veces las cosas con los chicos a través del grupo KDI de historia. Pero lo que estaría bueno, estaría bueno es que, por ejemplo, este taller, que muchos por un tema laboral no podemos concurrir, por ahí si no se puede subir al campo, al canal de Alfonsina que tiene en YouTube, por ahí lo pueden subir y ahí lo podemos ver todo. En el canal de YouTube y se puede ver. Claro. La interpretación de los textos. Quiero decir lo siguiente. Cuando tengan acceso al campus virtual, van a ver que ahí tienen las guías, la lectura obligatoria y también las microclases. Las microclases también que ustedes cliquean y va a aparecer en YouTube, digamos, en YouTube, pero están. En el campus están la lectura obligatoria, las guías y las microclases. Bueno, yo me comprometo a transmitirlo mañana el inconveniente que siguen teniendo. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe, gracias. Lunes, profe. mañana, miércoles en la plenaria. Ahí aprovechen en la plenaria, el miércoles, que hay una a la mañana, una a la tarde, coméntenle a Alfonsina Guardia lo que me dicen ahora. Bueno. Sí, los chicos, por ejemplo, que no pueden acceder, lo están diciendo. Octavio también, que está dentro del grupo, también lo sabe. Es decir, están informados que muchos chicos no están pudiendo acceder. Bueno, chicos, no sé si quieren alguna cuestión más plantearme. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chao. Buenas noches. Muchas gracias.